¿Se han desarrollado las condiciones de uso de las cartas de porte electrónicas en el transporte de mercancías por carretera? Sí, en los transportes sujetos al convenio CMR. ¿Cuál es la medida del palé universal o isopalé? 1.200x 1.000 milímetros. La energía acumulada por un camión en movimiento depende de su masa y de su velocidad. ¿Cuándo se produce un cabeceo? Cuando hay una aceleración o una frenada. ¿Qué se entiende por sobreviraje en una curva tomada por un camión? La trayectoria real es más cerrada de la que debería realizar. ¿Qué son los pares de las ruedas y pares de inercia? Unas fuerzas que intervienen en el camión intentando conservar el sentido de giro que llevan las ruedas. La resistencia del aire o resistencia aerodinámica afectará siempre al camión el sentido opuesto al movimiento, que debe figurar necesariamente en la denominación de una sociedad de responsabilidad limitada. Todas son correctas. Dentro del transporte por carretera, ¿qué cuota alcanza el valor de la producción de la rama de mercancías respecto del total? En torno al 80% frente a un 20% de la de viajeros. La actividad de transporte de mercancías por carretera origina una serie de consecuencias negativas que soporta la sociedad en su conjunto, señala la que no proceda. Desempleo. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de mercancías por carretera? Coordinación de la empresa y adoptar decisiones estratégicas. ¿Qué trámite aduanero hay que realizar con mercancías no pertenecientes a la Unión que van a salir del territorio aduanero de la Unión Europea? Formular una declaración de reexportación. ¿Cómo se denomina la declaración que hay que presentar cuando se introducen mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea? Declaración sumaria de entrada. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para incrementar el bienestar del trabajador. ¿Qué requisito debe reunir un vehículo para ser admitido en un transporte TIR? Todas las respuestas anteriores son correctas. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión en el que la garantía se presta mediante títulos emitidos por un fiador autorizado, ¿cuántos títulos son necesarios en cada operación? El número correspondiente al múltiplo de 10.000 euros que se necesite para cubrir totalmente las obligaciones aduaneras. La condición de operador económico autorizado es reconocida por las autoridades aduaneras. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, ¿qué factores se tienen en cuenta para determinar el importe de la indemnización por pérdida de la mercancía? El valor de la mercancía y todos los gastos ocasionados por el transporte. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, ¿qué indicaciones debe contener la carta de porte? Naturaleza de la mercancía. Los transportes internacionales de mercancías por cuenta propia dentro de la Unión Europea no necesitan de ningún documento específico que los autorice o certifique. El transporte internacional de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones CMP está liberalizado si se realiza con vehículos cuya carga útil autorizada no supere 3,5 toneladas. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? En el transporte con vehículos pesados o ligeros hay el mismo nivel de exigencia en los requisitos para la obtención de autorización administrativa. Un alumno de un curso CAP será excluido del mismo cuando deje de asistir a un 5% o más de las horas del curso. ¿En qué condiciones los alumnos que realicen un curso para la obtención de la cualificación inicial de conductores podrán contabilizar como parte de dicha formación la realizada en relación con sensibilización sobre los derechos de los viajeros con discapacidad?
solo si la formación sobre sensibilización se ha recibido en los 12 meses anteriores al inicio del curso capítulo. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves de las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso? 1 año. Para solucionar un incendio en una rueda con un extintor portátil de polvo, ¿qué debemos hacer? Todas las respuestas anteriores son correctas. La norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no pueden participar en las operaciones de carga del vehículo no se aplica en el caso de vehículos provistos de grúa. El personal al servicio de la administración pública puede ser vocal de las juntas arbitrales del transporte. Sí, puede haber hasta 2 vocales que sean empleados públicos. ¿Se entiende por conducción eficiente la que? Las respuestas a ese son correctas. Respecto del trabajo de sus conductores, la dirección de la empresa puede. Todas las respuestas son correctas. En función de su influencia sobre el nivel de calidad percibido por los clientes, las características de un servicio de transporte se clasifican en básicas, proporcionales y atractivas. En una presentación personal, cuando nos refiramos a la empresa, debemos utilizar el plural. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cliente de una empresa de transportes no es cierta? El cliente depende de la empresa y no la empresa del cliente. Cuando, a consecuencia de una inspección de transporte en carretera, deba ser trasladado un vehículo en sentido distinto al de su marcha, la autoridad competente podrá ordenarlo siempre que el recorrido no sea superior a 30 kilómetros. En presencia de un accidente de tráfico, para avisar a los servicios de socorro, se recomienda llamar al número 112. Según la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará los daños materiales ocasionados. Todas las respuestas son correctas. Según la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará los daños personales ocasionados al conductor del vehículo causante del accidente. Señala la afirmación incorrecta. Según la ley de contrato de seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días. La modificación efectuada en 2018 en la directiva que regula el CAP pretende incrementar la importancia concedida en la formación a los contenidos relativos a las respuestas A y B grandes son correctas. ¿Qué tipo de fuego es menos frecuente en un autobús? Los fuegos de gases. En el supuesto de un incendio en el lado derecho de un autobús, se deberá abrir únicamente la puerta más alejada del fuego. ¿Qué situaciones personales, causantes de estrés, se relacionan más con la accidentalidad en carretera? Todas las respuestas son correctas. Para los conductores de vehículos de transporte escolar, ¿cuál es la tasa máxima permitida de alcohol en sangre? 0,30 gl. ¿De qué depende el nivel de alcohol en sangre? Todas las respuestas son correctas. ¿Qué fármacos pueden producir vértigos? Antihipertensivos. Para que el sueño sea considerado auténticamente reparador, ¿qué nos debe permitir? Permanecer alerta durante un periodo prolongado del día. Cuando se produce un aumento de la fatiga de forma elevada durante la conducción, en trayectos poco conocidos. ¿Qué objetivos tiene la ergonomía en el ámbito del transporte? Incrementar el bienestar del trabajador. ¿Qué se entiende por manipulación de cargas? Cualquier operación de transporte o sujeción de las mismas. ¿Cuál es la ciencia fundamental por su aportación a la ergonomía?
Todas las respuestas anteriores son correctas.